Bueno, pues hoy en el tutorial de neurooftalmología vamos a hablar sobre campos visuales y alteración visual no específica. Bueno, pues esto de campos visuales no lo abordaremos como lo hace glaucoma, viendo el seguimiento de cómo se va dañando el nervio óptico, sino que lo veremos como de más arriba, tratando de identificar si estos campos visuales corresponden a un problema prequiasmático o retroquiasmático, es decir, algo que está ocurriendo en el ojo o algo que está ocurriendo atrás del ojo. Y lo de alteración visual no específica, pues viene atado a campos visuales porque es la principal herramienta para averiguar qué es lo que está ocurriendo. Las alteraciones visuales no específicas las vamos a llamar a todo esto que no podemos explicar qué es lo que está ocurriendo con nuestro paciente. El paciente se queja de que mira mal o que no mira, pero nosotros no logramos explicar qué es lo que ocurre. Por ejemplo, si un paciente dice que mira muy mal, sobre todo en la visión central, y yo veo que tiene una lesión en la mácula, tiene una lesión en la mácula. Si el paciente dice que mira doble y yo veo que tiene los ojos desviados, pues tiene estrabismo. Pero si los ojos están bien, ¿qué tendrá? Bueno, pues de eso hablaremos de forma extendida y es lo que llamaremos alteración visual no específica. Y la principal herramienta para diagnosticar esto son los campos visuales. Comenzaremos con los campos visuales y la definición del campo visual. Bueno, pues la mejor definición hasta el momento es la definición de traquir o traquar, no está en francés, así que si alguien en los comentarios explique cómo se dice, pues lo voy a agradecer. Pero vamos a decir traquar. La definición de traquar es que la visión es una isla de visión en un mar de ceguera. Pues esto que suena tan romántico nos ejemplifica bien qué es la visión. Esta es nuestra isla de la visión central, que es donde mejor visión tenemos, y un límite donde termina la visión. Hacia la periferia, es decir, hacia la playa de nuestra isla, la visión va disminuyendo hasta que se termina. Y tenemos la mancha ciega, que es representado acá como un pozo ciego. Muy bien, la mejor forma de entender los campos visuales. Y por eso, pues, aunque suene tan romántica y extraña, pues esa es la mejor definición. Vamos a ser un poco más técnicos ahora. Con respecto a los campos visuales, tenemos varios detalles a tomar en cuenta. El principal es los estímulos. El estímulo puede variar en tamaño, intensidad y color. Sin embargo, hemos estandarizado o se han estandarizado algunas formas de poder medirlo que tienen cierta utilidad. Los métodos, sobre todo si estamos utilizando los campos visuales automatizados, está el método estático y el cinético. En el estático tenemos distintos estímulos de diferentes intensidades que cambian en brillo y tamaño. Y hay cierto estímulo mínimo que es el umbral. ¿Cómo así? Es decir, tenemos un mismo estímulo que va variando en tamaño o puede variar en intensidad. Así pues, nos gradúa la visión. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? Pues es el CITA. El CITA nos gradúa la visión. Hay puntos donde pues, serán ciegos, que es un escotoma absoluto, o hay puntos donde la visión es menor o mayor. Eso lo hace el método estático. También tenemos el método cinético, que es un estímulo a intensidad dada. ¿Cómo así? Bueno, pues este es un estímulo que se mueve en una intensidad dada, en una intensidad específica. Este tipo de método nos evalúa si se mira o no se mira en un punto, si hay percepción o no hay percepción de esa intensidad en cierto punto. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, pues esto nos sirve para demarcar lo que hemos llamado la isla de la visión. El mejor ejemplo de esto es los llamados campos neurológicos del equipo Humphrey. La aplicación o el modo de campos neurológicos, eso es lo que nos mide. En esos, los campos neurológicos nos grafica como un cuadrado negro donde no mira y un círculo o un cero donde el paciente sí mira. Esos son los dos. Y ya que estamos hablando de los métodos, hay algo que es intermedio, que es el FDT. El FDT, en realidad, sí que son cinéticos, pero que varían en el tamaño del estímulo y el brillo. Y es mucho más sensible
de lo que son los otros dos. Por eso es que se dice que el FDT como campo visual da señales de que hay alguna alteración mucho antes que el CITA. Y por supuesto que es más útil que en el modo que en los campos visuales Humphrey han llamado neurológicos. Hay que aclarar que estos campos visuales neurológicos pues no es que tengan algo mágico que nos hagan ver los defectos neurológicos o la patología neurológica, sino que son unos campos cinéticos que si es una imagen muy borrosa, pues nos van a identificar un patrón. Por eso los han llamado neurológicos. Bueno, pues el estímulo estático nos hará ver todos estos valles y montañas y el cinético nos demarcará hasta dónde está nuestra isla de la visión. Esto es gráficamente lo que hemos hablado. Hay que definir también, por estar todos hablando en el mismo idioma, lo que es central y lo que es periférico. Vamos a llamar un campo visual central lo que son los 30 grados centrales y periférico lo que está más allá de los 30 grados. Por convención y por ser prácticos, pues se mide hasta los 60 grados. La mayoría de las veces todos saben que el campo visual es mucho más grande que eso, pero sería muy engorroso y difícil estar midiendo lo que está muy hacia la periferia. Así que, por lo general, cuando miramos más de 30 grados, llegan hasta los 60 grados y es algo periférico. Periférico es arriba de los 30 grados. Eso es básicamente a lo que llamamos periférico. ¿Qué otras formas tenemos de campo visual? Bueno, pues tenemos varias formas. Tenemos el automatizado, por supuesto, que es del que más hablaremos hoy. También tenemos la cartilla de Amsler, pues es un tipo de campo visual, como todos saben. Este patrón cuadriculado que vemos a 33 centímetros. También los campos por confrontación. Es muy importante hacerlos bien. Recuerden que en los campos por confrontación nos tapamos un ojo, el paciente se tapa el ojo contralateral y nosotros vemos con nuestro ojo el ojo contralateral del paciente. Es decir, si yo estoy viendo con el ojo izquierdo, veo el ojo derecho del paciente. Y con algún estímulo, el que yo prefiera, una cosa fácil es los dedos, para que logren ver algo que yo sé que estoy moviendo y que conozco. Y más o menos nos da una idea de cómo está el campo visual del paciente. Es algo relativamente subjetivo y defectos muy pequeños no se miran, pero defectos muy grandes sí que se miran. Muchos defectos, principalmente las cuadrantanopsias, o algunos defectos y muchos defectos, la mayoría de los defectos del nervio óptico, por unos campos de confrontación no los vamos a poder ver. Pero si por los campos de confrontación vemos un defecto, pues nos tenemos que asustar, porque es un defecto muy grande. Y los defectos muy grandes se asocian a problemas muy grandes. Y la campimetría o pantalla tangente, pues esta se utiliza mucho en baja visión y es sumamente útil, pero no me detendré a hablar mucho de ella, sino a defectos propios de los campos visuales. Solo diré que, como saben, es una pantalla negra con cierto esquema que el paciente puede ver o no en un punto, o los puntos que vamos señalando en la pantalla tangente. Pero como les he dicho, no me detendré a hablar de esto, sino en defectos propios del campo visual. Lo mencioné pues como parte del tutorial y que esto existe y se usa sobre todo mucho en baja visión, pero nosotros utilizamos más los campos visuales automatizados o los campos por confrontación, que como dijimos son algo subjetivos. Muy bien. Para hablar sobre la interpretación de los campos visuales, tenemos esta serie de reglas que si las seguimos al pie de la letra según la mayoría de los libros, pues llegaremos a saber dónde está o dónde se localiza el defecto visual. Tenemos que ver el defecto del nervio óptico, la regla del camino, el tracto óptico, la separación superior e inferior, la separación superior e inferior del lóbulo parietal. Tenemos también lo de las hemianopsias central homónima, que es la congruencia, el reflejo optoquinético y el creciente temporal. Ahora bien, yo les voy a hacer más fácil la vida. Realmente podemos ir al pie de la letra de esto o ser prácticos, y siempre es mejor ser prácticos. Lo primero que nos tenemos que preguntar, en vez de seguir toda esta lista que primero uno se aburre o se cansa antes de llegar al final de la lista, nos tenemos que preguntar, ¿esto es prequiasmático o es retroquiasmático? ¿Y eso qué quiere decir? Si es prequiasmático, es algo que está ocurriendo en el ojo,
Y si es retroquiasmático, es algo que está ocurriendo atrás del quiasma. Es decir, prequiasmático, el ojo o el nervio óptico. Retroquiasmático, lo que está atrás. ¿Y qué es lo que está atrás? Pues está el cerebro. Así de sencillo. Entonces, la gran pregunta cuando miramos unos campos visuales es, ¿esto le está ocurriendo al paciente en el ojo o será en el sistema nervioso central? Esa es la pregunta. Vamos a ver. Defectos del nervio óptico. Bueno, aquí tenemos graficados los defectos del nervio óptico más clásicos. El hierro, que se ve esto como una ola. El defecto de Seitel, que es un aumento de la mancha ciega, y la grada nasal de Ron. Estos son los tres más clásicos, pero hay más. El secocentral y el paracentral también. Ahora, lo que es importante de recordar es que estos son defectos del nervio óptico. Muchos estudiantes, bueno, muchos oftalmólogos y muchos residentes, cuando uno les enseña uno de estos defectos, dicen rápido, defecto glaucomatoso. Y yo los corrijo. Y a veces me peleo con los de glaucoma, porque no es un defecto glaucomatoso, es un defecto del nervio óptico. Cierto es que la neuropatía óptica más frecuente, por mucho, es el glaucoma, pero no es la única. Y eso explica buena parte del glaucoma de tensiones normales, pues que realmente no es glaucoma. Lo importante es lo siguiente. Estos son signos de que es algo prequiasmático. Por supuesto, que sea solo un ojo, también es que sea prequiasmático. Unilateralidad, esa es la palabra. Hay otras formas de orientarnos para distinguir si el defecto es retroquiasmático o prequiasmático, pero que son un poco más difíciles. Esto es extraído del manual de neurooftalmología de Kleinia y Anders, que es un manual excelente para comenzar a aprender de neurooftalmología y que trae gráficas muy buenas. Muy bien, si tenemos una cuadrantanopsia y esta cuadrantanopsia respeta el centro y además se está curvando, lo más probable es que sea del nervio óptico. Sin embargo, si respeta la línea media, lo más probable es que sea del sistema nervioso central o retroquiasmático. Bueno, y aquí tenemos la regla del camino. La regla del camino, pues aquí tenemos un texto que nos dice algo sobre las fibras del nervio óptico y cómo suelen radiaciones ópticas. Lo interesante o lo bueno de recordar es que las imágenes entran invertidas al ojo y el sistema nervioso central, la vía visual, los endereza, los pone derechos. ¿Y cómo hace eso? Bueno, pues resulta que todo está invertido. ¿Cómo así? Muy bien. Eso es la regla del camino. Para decirlo en palabras fáciles de entender, es que lo que está arriba en realidad está abajo y lo que está abajo está arriba. ¿Cómo así? Si yo miro una cuadrantanopsia hacia arriba, o que está arriba, como la que está acá, en realidad es en el lóbulo por el cual las fibras pasan por abajo. El que está abajo es el temporal y el que está arriba es el parietal. Si yo veo que el defecto está arriba, debe ser el lóbulo temporal, y si yo veo que el defecto está abajo, pues debe ser el parietal, así de fácil. Otras cosas fáciles de interpretar, en vez de estar viendo la lista engorrosa, es un detalle que, aunque no lo mencionan los libros, es fácil de ver y evidente. Vean esto. Este que está acá arriba es el defecto prequiasmático y estos son los retroquiasmáticos, con excepción de este último que es un defecto en la mácula. Todos son patrones muy semejantes en ambos ojos y eso se va a repetir en todos los defectos retroquiasmáticos con excepción de uno, la media luna temporal, que es una patología o un problema en el área calcarina. Con excepción de ese, que es difícil de ver, debemos de ver que si el defecto se parece en ambos ojos, debe ser retroquiasmático. Bueno, pues en este momento terminamos esta parte y vamos a seguir viendo y distinguiendo lo que es retroquiasmático y lo que es retroquiasmático de lo que es
prequiasmático.